Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Gloria a Dios, qué bendición poder reunirnos nuevamente acá como iglesia. Bienvenidos a Cry Fellowship en español. Damos gracias al Señor por todas las personas que nos ven por el internet y también aquellos que nos visitan en nuestros campus aquí en Miami. Iglesia, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a aquellos que nos visitan por primera vez? Que el Señor les bendiga. Gracias por estar hoy acá. Son un regalo de Dios para nuestra vida. Yo soy el pastor Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza aquí en Cry Fellowship. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre David. Vamos a seguir estudiando la vida de este hombre, quien fue poeta, quien fue un guerrero, un músico, que fue pastor, que fue rey, que fue teólogo, pero también fue un pecador. Así que hoy nos vamos a adentrar en la vida nuevamente de este gran personaje en la Escritura y vamos a ver el momento preciso en que David es coronado como rey de Judá y luego de Israel. He titulado al mensaje de hoy, Todo a su debido tiempo. Y vamos a ubicarnos en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 3 al 4. Acompáñame a leer la escritura. Dice la palabra del Señor. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar tu asiento si estás en alguno de nuestros campus acá en Miami. Permítame comenzar hoy hablando de un personaje que de alguna forma tal vez usted lo haya escuchado en algún momento. Y este es Nelson Mandela. Mandela nació en 1918 y murió en el 2013. Fue un líder sudafricano quien luchó contra el apartheid, el sistema de segregación racial que había en Sudáfrica. Mandela pasó, escucha esto, 27 años en la cárcel, acusado injustamente. Imagínense, 27 años. Cualquiera de nosotros pudiera decir, eso es toda una vida, pastor. Cualquiera pudo haber pensado, se me fue la vida, se acabaron las oportunidades después de estar 27 años preso. Pero no fue el caso de Mandela. En ese tiempo de espera, fue un tiempo de formación en la vida de este hombre. Allí en lo secreto se estaba forjando el carácter de uno de los más grandes líderes de la historia. Cuando salió de la cárcel, no salió buscando venganza, sino buscando reconciliación. Y años después, en 1994, fue elegido presidente de Sudáfrica. El tiempo
el propósito de Dios se estaba manifestando en la vida de Mandela. Una de sus frases más icónicas de él fue: al salir por la puerta hacia mi libertad, sabía que si no dejaba atrás la amargura y el odio, estaría todavía en prisión. Wow. Esta historia es muy similar a la que veremos hoy sobre el rey David, quien también esperó mucho tiempo para que el propósito de Dios se manifestara en su vida, para ocupar el lugar que Dios ya le había prometido. David fue ungido como rey en su juventud, como lo recordamos, cuando todavía él cuidaba las ovejas de su padre, pero no tomó el trono de forma inmediata. Pasó todo un proceso. No fue nada fácil para David convertirse en el rey de Israel. Pasaron años de persecución, años de dolor, años de espera, hasta que finalmente fue establecido como rey sobre Judá y luego sobre todo Israel. Así como Mandela, David tuvo que esperar. Fue ungido en 1 de Samuel 16, pero el cumplimiento tardó años, y cuando por fin llegó, entendió que Dios tiene un tiempo para todo. Y es lo que debemos de comprender nosotros en nuestra vida. Tal vez muchos acá están pasando por momentos difíciles y complejos, y están pasando por una temporada de espera y algo complicada en su vida, y piensas que todo se acabó y que ya no hay nada que hacer. Por eso tengo la siguiente idea principal para ustedes el día de hoy, y esta es: Dios tiene un tiempo para todo. Aprende a esperar y confiar en Él. Dios tiene un tiempo para todo. Aprende a esperar y confiar en Él. Quizás te estés preguntando en este momento, ¿por qué Dios no nos da las cosas de manera más fácil y de manera inmediata? ¿Por qué Dios no me da lo que me va a dar de manera inmediata, de manera más fácil? Bueno, eso es lo que vamos a responder el día de hoy. ¿Por qué es que debemos de esperar? Eso lo vamos a responder en este mensaje. Vamos a averiguarlo aquí en 2 de Samuel, capítulos 2 y también el capítulo 5, pero vamos a estar también tratando de hacer un resumen de estos primeros capítulos de 2 de Samuel. Escucha, el propósito de Dios no se va a manifestar de la noche a la mañana a tu vida. No va a ser así. Sino cuando aprendemos a esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo Él va a trabajar en nuestra vida. Él va a trabajar en nuestro carácter. Él va a cumplir sus promesas, pero antes de que las cumpla, antes de verlas realizadas, nos desea formar. Y hoy veremos los diferentes tiempos que David tuvo que enfrentar antes de convertirse en el rey que Dios había establecido y planeado que él fuera. Si estás tomando nota, por favor, escribe eso como tu primer punto. Porque lo primero que pasó es esto: tiempo de duelo y formación. Este fue el primer tiempo que vivió David antes de ser rey. Vivió un tiempo de duelo y formación. Mira lo que dice nuevamente 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 3 al 4. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo un pacto con ellos. ¿A dónde? En Hebrón, delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. Hoy vamos a hacer un resumen de estos primeros 5 capítulos de 2 de Samuel y quisiera iniciar viendo el contexto general de este
segundo libro de Samuel. Y para esto quiero que mires el siguiente gráfico porque nos va a ayudar a comprender cuál es el proceso en el cual Dios lleva a David durante todo este libro. Lo primero es que vamos a ver que en los capítulos 1 y 5 el Señor confirma a David en el trono. Es lo primero que se nos muestra en los primeros 5 capítulos. Del capítulo 5 al 10, el Señor bendice a David en el trono. Y luego en los capítulos 11 hasta el final del libro, el Señor juzga a David en el trono. Entonces lo que hoy vamos a ver es cómo el Señor confirma a David en el trono. La próxima semana empezaremos a ver cómo el Señor comienza a bendecir a David y luego cómo el Señor juzga a David en el trono. Ahora, el primer capítulo de segundo de Samuel debe leerse en continuación con el último capítulo de primero de Samuel. En estos dos capítulos de lo que se habla es de la muerte de Saúl, de cómo Saúl muere. Saúl termina quitándose la vida según el último capítulo de primero de Samuel. Ahora, en el capítulo 1 de segundo de Samuel llega la noticia a David y mira cómo reacciona él. Segundo de Samuel capítulo 1 versículos 11 al 12. Entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl, y escucha esto, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Lo primero que vemos en segundo de Samuel es la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, su hijo. Y David llora la muerte de Saúl en lugar de alegrarse. Sí, ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Probablemente hubiéramos dicho, por fin se murió mi enemigo, el que me perseguía, el que me quería matar. Ahora sí llegó mi momento de brillar, llegó el momento de subir al trono. Recuerda que Saúl estaba persiguiendo constantemente a David para matarlo. Ese mismo hombre por el cual David había dejado a su familia para ir a vivir en el palacio. El mismo hombre por el cual David había matado a un gigante. El mismo hombre por el cual David había luchado guerras y conflictos y mató a 10,000 en su reino. El mismo hombre al cual él le tocaba el arpa para que un espíritu lo dejara en paz y él pudiera dormir. Ese hombre por el cual él se había entregado lo estaba persiguiendo, acosando y quería matarlo. Cuando David sabía que él era el sucesor al reino. Y ahora muere. Y David, en vez de alegrarse porque ese hombre malvado había muerto, ese hombre quien lo perseguía, él llora. La palabra dice que David llora, ayuna y se lamenta. No celebró la caída de Saúl. No se alegró del dolor del otro. Él lloró, y no solo lloró, sino que enseñó a su gente un canto de duelo en honor a Saúl y a su amigo Jonatán, el cántico del arco. Ahora, esto es increíble porque David nuevamente da testimonio de lo que es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque en vez de celebrar, en vez de alegrarse de lo que pasó con su adversario, con su enemigo, más bien honra a su enemigo, honra a Saúl con un cántico. Y se lamenta por lo que le aconteció.
Saben, esto debe recordarnos lo que la palabra del Señor dice, lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿qué reto es esto para nosotros? Porque cuando creemos que deberíamos de celebrar porque aquella persona que te acosó en el trabajo, que te persiguió en el trabajo, es despedida, el Señor más bien dice que debes de lamentarte. Sí, el Señor nos dice que más bien a estas personas debemos de amarlas, debemos de bendecirlas, debemos de hacerles el bien y orar por ellos. Esa es la respuesta que Dios espera de sus hijos. Y David nos muestra que era un hombre conforme al corazón a Dios porque no se alegra de la maldad o de lo ocurrido a Saúl, sino que se lamenta y más bien honra a su enemigo. Pero no solo murió Saúl, sino que también su amigo Jonatán. Ahora, ¿qué nos puede traer esto a reflexión a nuestra vida? Es que David, antes de recibir lo nuevo que Dios tenía para él, tenía que pasar por un tiempo de duelo y formación en su vida. Hay temporadas en las que tendremos que lidiar con el duelo. Hay temporadas que tenemos que lidiar con la pérdida de un ser querido. Y tal vez muchos de ustedes les ha tocado perder a un buen amigo o perder a una persona que han amado, a su esposo, a su esposa, a un hijo. Y estás enfrentando el duelo, pero escucha, eso no significa el fin para ti. Dios aún está procesando tu vida y te dará las fuerzas para lidiar con el duelo y la pérdida de tus seres queridos. Va a llegar un momento en que esa temporada puede tocar la puerta de tu vida, pero quiero decirte que puedes tener esperanza. El Señor te fortalecerá en medio del duelo. Tal vez no has tenido que lidiar con la muerte de alguien en tu vida, pero has tenido que lidiar con el duelo de haber perdido una relación que valorabas mucho. Tal vez estás enfrentando el duelo de la pérdida de un trabajo que amabas, que querías, que apreciabas. Enfrentas el duelo de haber perdido un negocio por el cual te habías esforzado y entregado y tienes que cerrar las puertas. Tal vez estás viviendo el duelo de haber perdido una empresa donde trabajaste toda tu vida para sacarla adelante y tuviste que quebrar. Tal vez estás lidiando o has lidiado en algún momento con el duelo de perder un bien, por ejemplo, una casa por la cual te esforzaste mucho para tenerla y luego tienes que vivir la pérdida de eso. Pero escucha esto, quiero decirte que aunque estés lidiando o hayas lidiado con ese duelo y esas pérdidas en tu vida, tu historia no ha terminado allí. ¿Cuántos dicen amén? Tu historia no termina allí. Dios aún en medio del duelo y la pérdida usará esto para formar tu carácter, para formar tu vida y para trabajar en tu fe. Dios permite, queridos hermanos, que a veces lloremos, que nuestras rodillas se quiebren, se doblen, para que reconozcamos que dependemos absolutamente de Él. No menosprecies esos tiempos de lágrimas. No menosprecies ese dolor que hoy sientes, porque esa puede ser la escuela que Dios está usando para poder trabajar tu corazón, tu fe, tu mente, tu carácter, para llevarte
a que experimentes su voluntad y su propósito en tu vida. Pero después del duelo y la formación que David estaba viviendo, David aún no recibió de manera inmediata lo que Dios tenía para él. Lo que vino después, escribe esto como punto número 2, fue un tiempo de obedecer al Señor. Fue lo que sucedió luego en la vida de David. Después de vivir el duelo, después de vivir ese proceso en su vida de formación, hubo un tiempo de obediencia al Señor. Mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 1 nuevamente. Dice la palabra del Señor. Después de esto, ¿después de qué? Después de la muerte de Saúl y Jonatán. Después de esto, David consultó al Señor. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo, sube. ¿A dónde subiré? Dijo David. Y él dijo, a Hebrón. Entonces David subió allá. Después de esto, después de la muerte de Saúl, después de la muerte de Jonatán, David consulta al Señor. Después de experimentar el duelo y la pérdida, después de llorar, después de ayunar, después de sufrir la pérdida, David llega y le consulta a Dios, ¿a dónde debo de ir? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y escucha, esta es una buena pregunta para hacer después de haber perdido algo en tu vida. Después de haber pasado por un proceso de duelo y después de haber perdido algo, es importante de que entiendas de que llegó el momento de consultarle a Dios, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué debo de hacer? Esto es un gran ejemplo de lo que tú y yo debemos hacer después de una pérdida. Y mira lo que Dios le dice a David, ve a Hebrón. Le dice que vaya a Hebrón. Ahora, Hebrón en el hebreo significa unirse, significa asociarse, alianza, significa comunión. Y por eso es que se le llama a este lugar, lugar de comunión, alianza o amistad. Porque en Hebrón sucedieron cosas importantes y estaban a punto de acontecer cosas importantes en la historia de Israel. Abraham habitó en Hebrón y allí edificó a un altar a Jehová en Génesis capítulo 3, versículo 18. En Hebrón estaba la cueva de Macpela, donde fue enterrado Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas fueron allí sepultados. Pero también fue en Hebrón donde fue una de las ciudades de refugio dadas también a los levitas para que ellos habitaran allí. Así que podemos decir que espiritualmente Hebrón representaba un lugar de raíces patriarcales y también de promesas de Dios para su pueblo. ¿Por qué Dios envía a David a este lugar? Bueno, la respuesta es para que se cumpliera el plan paso a paso de lo que él tenía destinado para David. Hebrón era parte del territorio de Judá, que era de la tribu a la cual pertenecía David. Dios no le dio de inmediato todo Israel a David, sino que empezó dándole primeramente su casa. ¿Sí? En 2 de Samuel 2, 3 al 4 dice, y David trajo a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en la ciudad de Hebrón, y los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Dios primero le dio a David su casa. Y quiero que sepas que el Señor, antes de darte un gran puesto en la empresa, el Señor, antes de ponerte en un lugar especial, el Señor primero quiere que seas líder en tu casa. El Señor es lo primero que hizo con David. Lo puso a liderar primeramente en su casa. Mira, Dios no se la puso tampoco nada fácil a David.
no podemos pasar desapercibido lo que dice este texto, porque David se mudó con todos los hombres que él tenía. Recordemos que eran aproximadamente 600 hombres. Súmale eso, sus mujeres, sus hijos, su familia, su ganado. Calculemos un aproximado de 1000 personas mudándose a Hebrón, que fue el lugar donde Dios le dijo que fuera. Quiero decirte de que si estás aquí por primera vez, es Dios quien te ha traído. Y me alegra que hayas sido obediente con el Señor para ir donde Dios te ha enviado. Dios estaba movilizando a David. Y después del duelo y la pérdida lo llevó al lugar donde Dios edificaría y le daría a él lo que le había prometido, a Hebrón. Pero no fue nada fácil mudarse con todas estas personas. Dios, sabe, no te la pondrá nada fácil tampoco. Porque si para mudarnos de casa, lo que se han experimentado mudarse, tus hijos, tu esposa, tu familia, saben lo difícil y complicado que es eso, empacar las cajas, alistar todo para llevarlo, cargarlo al camión, descargarlo, todo lo complejo que eso es. Ahora imagínate una mudanza de más de 1000 personas. Este es el asunto, mis hermanos. Muchas veces queremos que todo sea fácil y sin complicaciones. David pudo haber dicho, Señor, ¿por qué no me das el reino aquí donde estoy? ¿Para qué me tengo que mudar? Y la pregunta que sigue, ¿Dios tenía el poder para dar el reino a David allí mismo sin tener que hacer tanto esfuerzo y burumbum de mudar toda esta gente a Hebrón? Sí, Dios podría hacerlo. Pero Dios tenía un plan que había trazado en la vida de David y lo llama a obedecer en medio de la pérdida que había tenido. Muchas veces tocará esforzarnos mucho para obedecer a Dios. Quiero que sepas que esto implica dejar la pereza a un lado y hacer lo que hay que hacer a veces. Pero escucha, aunque obedezcas y te esfuerces, eso no implica que Dios te va a dar todo de una vez. ¿Sí? Cuando muere Saúl, no todo Israel reconoció de inmediato a David como rey. Judá, la tribu de David, lo ungió como rey en Hebrón, allí en el versículo 4 del capítulo 2. Y el resto de Israel siguió con ¿quién? Con Isboset, quien era un hijo de Saúl que había quedado vivo y que fue proclamado rey por Abner. Quien Abner era un general del ejército de Saúl, que era primo hermano de Saúl y que colocó a Isboset como rey de las otras tribus de Israel. Así que esto generó una división temporal. Quiero que mires el siguiente mapa porque esto nos puede ayudar a comprender lo que sucedió en ese momento. Hay una división temporal. Dios lleva a David a Hebrón para allí ser ungido por los ancianos como rey solamente de Judá. Mientras que el reino de Israel, todas las demás tribus, ahora habían instalado a Isboset, hijo de Saúl, como rey del resto de las otras tribus. Así que se dio esta división temporal. ¿Por qué Dios le da primero Judá a David y no todo Israel? Primero, porque fue una promesa progresiva para David y no una promesa inmediata. Dios no le entregó todo de golpe. Primero lo estableció como rey en su propia tribu para consolidar su liderazgo. Segundo, lo segundo que podemos ver es que fue para una formación y prueba para David. David aprendió a reinar primero en lo pequeño antes de gobernar a toda la nación. Y tercero, porque fue un cumplimiento profético. De Judá saldría el linaje mesiánico, según Génesis 49, versículo 10. Por eso fue
que su reinado comenzó allí. ¿Cuánto tiempo reinó David solamente en Judá? 7 años y 6 meses en Hebrón, sobre Judá. Dios usó esa etapa para preparar a David, darle raíces en su tribu y mostrar que su ascenso no iba a ser un ascenso por ambición, sino por el plan divino de Dios. Dios nos va a llevar por etapas, entrenándonos en lo pequeño antes de darnos lo grande. Ahora, después del tiempo de duelo y el tiempo de obediencia que David tiene, aún así no recibió todo y todavía tenía que pasar por otro tiempo. Escribe esto como punto 3, tiempo de conflictos y pruebas. Después del duelo, David tiene un tiempo también de obediencia, siguiendo las instrucciones de Dios, pero luego vino un tiempo de conflictos y pruebas. Segundo de Samuel, versículos 3:1 dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. El conflicto se dio entre Isboset y ahora David. Es decir, aunque David ya era rey de Judá, todavía no tenía la corona completa. Habían conflictos y habían opositores. Abner, quien era primo hermano de Saúl y era el general del ejército de Israel, primero lucha contra David. Luego cambia de bando y trata de honrar y de servir a David, pero termina siendo asesinado. Más adelante, Isboset, quien era el rey de las otras tribus, el hijo de Saúl, también es asesinado. Y los hombres que hicieron eso llegan felices a David contándoles acerca de lo que había sucedido, pensando que le traerían buenas noticias. Pero se encuentran con algo inesperado, con una respuesta que no esperaban de David. David los reprende y escucha esto, los manda a ejecutar. Porque él sabía que el reino no se consigue con violencia ni con manos humanas, sino que el reino se tenía que conseguir en el tiempo de Dios. Y es algo que tú y yo debemos de comprender. Nosotros no vamos a alcanzar los propósitos de Dios con esfuerzos humanos, no lo vamos a alcanzar con violencia, sino en el tiempo correcto de Dios. Por eso debemos de saber esperar. Es por eso que aquí vemos nuevamente el corazón de David, un corazón conforme al corazón de Dios. En el versículo 1 del capítulo 3 de segundo de Samuel dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero, mira lo que continúa diciendo este pasaje, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Escucha, cuando Dios te da una promesa, eso no significa que el camino será fácil. Vendrán conflictos, vendrán traiciones, vendrán injusticias, pero esas pruebas es donde Dios prueba nuestros corazones. ¿Seguiremos confiando en Él o vamos a tomar atajos? David no quería tomar atajos y no quería llegar al trono de Israel a través de la violencia, de la manipulación, del engaño, de la avaricia, sino en el tiempo de Dios. Por eso recuerda la idea principal de hoy. Dios tiene un tiempo para todo. Aprende a esperar y confiar en Él. Espera el tiempo del Señor. Y es entonces que después del duelo, la obediencia y después de los conflictos, es cuando llega lo que todos esperábamos. Por favor, escribe como punto 4, porque este es el otro tiempo que vive David. Tiempo de cumplimiento y consolidación. Acompáñame a leer nuevamente 2 de Samuel 5, 3, 4. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, o sea, David. Y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel.
David tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. Finalmente todas las tribus de Israel reconocen a David como su rey. Lo llevan a Hebrón, hacen un pacto con él y lo ungen como el nuevo rey de todo Israel. Dice el texto, David tenía 30 años cuando llegó a ser rey. Habían pasado muchos años desde que Samuel lo ungió por primera vez. David establece su reino en Jerusalén. Dios lo comienza a prosperar y los enemigos caen bajo su mano. El plan de Dios, el plan que Dios tenía desde el principio se cumple, pero todo en el debido tiempo. Lo que Dios te ha prometido llegará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, iglesia. No antes, escucha, no después, sino en el tiempo perfecto de Dios. Tienes que esperar en el Señor. Nadie puede adelantarse ni detener lo que el Señor ha establecido. Confía en el Señor. No uses la manipulación, no uses el engaño, no busques atajos para poder conseguir lo que tú quieres. Espera en el Señor. Si eso es de Dios, eso se va a cumplir en tu vida. Sé paciente. Lo que Dios ha prometido para tu vida no se ha olvidado. Quizás estés esperando desde hace años, pero cuando llegue el tiempo de Dios, nada ni nadie podrá detenerlo. Mira su debido tiempo sin tomar atajos. Después de la muerte de Isboset, fue ungido rey sobre todo Israel y reinó en Jerusalén 33 años. En total, escucha esto, 40 años de reinado. 7 años y medio en Judá, 33 años en todo Israel. 7 años esperando a llegar a convertirse en el rey de todo Israel. Así como David esperó años para ver su reinado establecido, Jesús también tuvo un tiempo perfecto para todo lo que hizo. En Gálatas 4:4 vemos que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús esperó 30 años para comenzar su ministerio, igual a los 30 que David tuvo cuando fue ungido como rey de Israel. El reino de David fue una sombra del reino de Cristo. David fue ungido mucho antes de ser coronado. Jesús ya fue proclamado rey de reyes y señor de señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero esperamos la plenitud de su reino cuando Él vuelva por segunda vez. Quizás hoy estás en un tiempo de duelo, en un tiempo de conflictos o esperando el cumplimiento de una promesa, pero quiero recordarte, Dios nunca llega tarde. Todo en tu vida, si está en sus manos, será en su debido tiempo. Así como David y Jesús tuvieron que esperar, nosotros también debemos soportar y perseverar, porque la gloria que viene es mucho mayor que las lágrimas que hoy tú puedes estar derramando. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. David esperó su tiempo para reinar. Jesús también tuvo un tiempo perfecto para su ministerio y también para morir en la cruz y para estar a la diestra del Padre. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Jesús vino en el tiempo establecido. Espera en el Señor. Espera el tiempo de Dios para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. En Juan 7:30 dice, entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. Dios no va a permitir que alguien ponga su mano sobre ti si no ha llegado el momento para eso. Y créeme, si aún así pasa, tienes que seguir confiando en el plan de Dios.
Pero eso sí, que eso no sea una consecuencia de algún pecado, sino porque estás viviendo la obediencia de Dios y experimentando los procesos de Dios en tu vida. Si sufrimos, que sea por el Evangelio, que sea por obedecer a Dios, no por terquedad y no por nuestro pecado, porque esos son consecuencias del pecado y no parte del proceso de Dios para formar nuestro carácter. Ahora, Apocalipsis 22:12 dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Quizás hoy estés en un tiempo de duelo. Quizás estés llorando por lo perdido. Quizás estés en un tiempo de conflictos, luchando contra problemas y pruebas en tu vida, contra injusticias. O quizás estés cansado de esperar, cansada de esperar una promesa que parece que nunca llega. Quiero recordarte algo, Dios nunca llega tarde. Todo lo que Él ha prometido será cumplido a su debido tiempo. Recuerda la idea principal de hoy. Dios tiene un tiempo para todo. Aprende a esperar y confiar en Él. Hoy te invito a que des un paso al frente en tu vida y puedas, en vez de estar luchando, tratando de hacer que las cosas sucedan, puedas poner tu confianza en Dios. Sí, deberás de esforzarte, deberás de tomar decisiones valientes y estas decisiones tienen que estar basadas en la obediencia al Señor. No será fácil, pero si eres obediente, si sabes esperar en el Señor, el plan de Dios se cumplirá en tu vida. Quiero orar por ti ahora mismo para que el Señor te fortalezca, no importa el tiempo que estés viviendo, y que puedas saber esperar en Él, porque sus propósitos se cumplirán en tu vida y nada ni nadie podrá detenerlo si Él así lo ha destinado. Cierra tus ojos en este momento y puedes decirle, Señor, Señor, dame paciencia para soportar el duelo. Dame obediencia para hacer e ir donde tú me indiques. Dame firmeza para resistir en los conflictos y fe para esperar el cumplimiento de tu propósito en mi vida. Señor, espero en tu tiempo, no en el mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, les amo. Espero que este mensaje traiga esperanza a tu vida. El Señor cumplirá sus propósitos en ti, en tu casa. Solamente sepa vivir los diferentes tiempos. Espera en el Señor, obedece al Señor y soporta esos momentos de dificultad, que el plan de Dios se cumplirá. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana para ver la segunda parte de esta temporada de David.